Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, ministerios, luz internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios, luz internacional. 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 Creemos que es imposible sobrellevarlo porque sabemos que la pérdida de este ser querido ya no va a reparar, ya no va a haber un espacio, ya no va a haber una forma de salir adelante. Pero resulta que conforme va pasando el tiempo y confiamos nosotros en el Señor, ese momento se hace un poquito más fácil cada día. Cada día es más fácil y es más fácil. El tema de hoy lo coloqué sencillo, se llama de lo imposible a lo posible. Y como les dije hace un momento, de los pocos puntos que vamos a tocar, estoy casi seguro que todos hemos atravesado por lo menos uno. Si no todos, por lo menos uno o dos, ¿verdad? De lo que vamos a platicar el día de hoy. Cuando hablamos de lo imposible, ¿a qué nos referimos? ¿O qué entendemos por imposible? ¿Qué entendemos por imposible? Algo que no se puede lograr, un problema que no se puede resolver, una situación que está definitivamente sin solución, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a imposible. A veces nos pasa que recibimos un problema y luego otro problema y luego otro problema y nos llenamos de situaciones tan complicadas que sentimos que el mundo se nos cae encima, ¿verdad? Vamos a poner unos ejemplos así rapidito. Cuando todo viene junto y se nos complica, podemos mencionar algo sencillo como que alguien perdió su trabajo, digamos. Alguien perdió su trabajo, le dijeron, mire, muchas gracias, aquí está su carta, la carta de despido, ¿verdad? Que el Señor me lo acompañe. Y resulta que ese día pues salimos tristes, salimos preocupados porque lo que teníamos como estable ya no es, pero salimos confortados de que vamos a conseguir otro trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente llegó fin de mes y no conseguimos otro trabajo? Hay que pagar renta, hay que comer, si tenemos hijos en el colegio hay que pagar y empezamos a ver cómo la situación cada vez se torna más complicada. Hay veces que ya no alcanza ni para comida, ¿verdad? He conocido yo personas que me han contado parte de su vivir donde sobrevivían su día con una sopa y tortillas. Ese era su alimento de todo el día. No había trabajo y el poquito trabajo que había no generaba lo suficiente como para cambiar la condición. ¿Esto qué quiere decir? Que problemas hay en todo. Yo les pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido escasez de comida? Que de repente diga usted, ay, hoy sí ya no me alcanza más que solo para una tortillita y chirmol. O que de repente agreguémosle chirmolito con picante, pues. Hemos atravesado situaciones complicadas con relación a eso. Ahora pongámoslo en el ejemplo de que está un familiar o nosotros mismos hemos tenido alguna enfermedad que ha sido complicada, que requiere dinero, que requiere esfuerzo,
¿verdad? Para poder sobrellevar. Aunado a eso, que no tenemos ingreso, que tenemos problemas en el trabajo, que nos van a despedir porque no estamos rindiendo de la misma manera, se nos empieza a complicar, ¿verdad? Yo no sé si usted ha atravesado alguna de estas situaciones, pero considero que todos hemos atravesado un problema donde todo se ha complicado. En lo espiritual nos pasa exactamente igual. A veces estamos motivados para venir a la iglesia y decir, bueno, hoy sí voy a servir al Señor, hoy voy a adorar al Señor, porque hoy estoy feliz, ¿verdad? Pero de repente se nos olvidó que teníamos problemas y por eso estábamos felices, porque no nos acordamos de nuestros problemas. Pero cuando empezamos a pensar en que hoy no tengo trabajo, hoy no tengo dinero, mi hijo está enfermo, mi papá está enfermo, mi esposo está enfermo, tengo que salir a trabajar, ya se me complica, ¿verdad? En todo el sentido, empezamos a tener en nuestro corazón como un desánimo, podríamos decir, ¿verdad? Un desánimo de decir, no, hoy no quiero, ya, hoy sí no. En algunos casos hasta depresión, ¿verdad? No sé si alguien ha sufrido depresión en algún momento, que pueda decir yo, de verdad, hoy sí estoy deprimido. Yo les voy a contar algo. Yo siempre creí que la depresión era mental. Y de hecho que es mental, pero es emocional también. Porque el cerebro es el que manda las órdenes de cuando nosotros estamos contentos, estamos alegres, estamos tristes. Nuestro cerebro es el que empieza a jugar en nuestra contra y nos hace que caigamos en un estado donde creemos que no hay solución. A tal punto de que el cerebro viene y le entra el pensamiento, ¿verdad? Analice esto, cuando usted estaba en un momento difícil, ¿qué era lo que le impedía a usted avanzar? ¿Será una decisión o era algo más en el cerebro? En la mente, mejor dicho. En la mente era, no vas a poder, no vas a salir, tengo miedo. ¿Qué va a pasar si no lo logro? ¿Qué va a pasar si fallo? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué van a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis papás? Y nosotros mismos nos saboteamos de una manera, pero es parte del plan también del enemigo, porque el enemigo es el que viene y tira la flecha. Depresión, pensamientos de tristeza, pasan por nuestra mente y nosotros lo agarramos y al final resulta que empezamos a creer que de verdad no hay posibilidad. Como ustedes saben, ya lo he compartido varias veces, les mencionaba hace un momento de la salud porque sí, yo he tenido un testimonio de salud muy grande. En el 2020 el Señor permite que pues me dé una tromboembolia pulmonar, prácticamente inconsciente llego yo al hospital y pude ver cómo en un momento de mi vida pues ya no había esperanza, ¿verdad? Yo sentía que era imposible que el Señor pudiera hacer algo en mi vida. Pero estando en el momento en el hospital, yo levanto mis oraciones al Señor y le digo, si en algo te puedo servir y tú crees que tengo que estar aquí, pues aquí estoy. Y si no, pues también te agradezco por el tiempo que me diste en la tierra. Solo te pido que cuides a mi familia, pero aquí estoy. No te voy a reclamar, no te voy a protestar nada. Haz conmigo lo que quieras hacer. Pude sentir cómo en ese momento imposible para los médicos, para mí, incluso mi familia, cambió y fue posible. Que de eso estamos hablando, que ya van casi 5 años, donde he visto la mano de Dios en muchas maneras en mi vida, tanto económicamente, tanto físicamente, familiarmente, como el Señor ha cambiado mi entendimiento hacia muchas cosas, a ver la vida no tanto
enfocado en que solo quiero riqueza, donde solo quiero tener abundancia, sino donde quiero aprovechar cada momento en esta tierra. ¿Por qué les comparto este pequeño testimonio así breve? Porque primero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra, ¿verdad? ¿O sabe usted cuánto tiempo le queda? Por lo menos yo no podría decir, me quedan 24 horas. Y resulta que a la hora 23:59 el Señor toma la decisión y decide que ya no esté aquí. Por eso es que tenemos que vivir todos los días creyendo que todo lo que es imposible para nosotros sí puede ser posible. Les comparto este pequeño testimonio porque hace un par de días, y esto pues se los comparto como testimonio de las cosas que el Señor nos enseña a nosotros. Hace unos días fallece un hermanito que fue hermanito de esta iglesia. Algunos lo recuerdan, digamos, tal vez los que estamos más antiguos, porque no era en este lugar, sino era cuando teníamos la iglesia en otro tiempo. Me dio mucho pesar porque me dicen, mira, fíjate que se murió fulanito, quiero que me acompañes al velorio, ¿verdad? Está bien, y vamos, ¿y qué pasó? Pues yo sabía que tenía algunos problemas personales, pero no me imaginé que fuera tan grave, ¿verdad? Pues él celebrando su cumpleaños el día anterior de su fallecimiento, él decide salir a festejar con sus amigos. ¿Cuál fue el problema? Que él quería salir a festejar de una forma que nosotros no compartimos, que es embriagándonos y haciendo cosas que al final termina uno haciendo cosas que uno no quiere, ¿verdad? Pues viene su esposa y le dice que quiere acompañarlo porque pues tiene me imagino que tendría algún conocimiento de eso. Pero para no hacerles larga la historia, regresan. En la noche él decide seguir tomando y pues al seguir tomando la esposa se va a dormir y pues en el transcurso donde él está bebiendo, se le junta que él tiene problemas de depresión, él padecía de depresión, situaciones que tal vez todos hemos pasado, ¿verdad? Problemas en la familia, ansiedad. Él tomaba medicamento para eso y pues donde estaba él se quedó dormido y se ahogó prácticamente, se asfixió con sus propios vómitos. Y les digo por qué me da un pesar, porque él estuvo en la iglesia, aprendió a tocar su instrumento dentro de la iglesia. Y pues en ningún momento pensamos de que algo que pudo haber sido una bendición, pues se convirtió en una tragedia, ¿verdad? Posiblemente estaba lleno de problemas y la única forma de resolverlo era a través de la bebida. Y así les podría compartir de algunas otras personas, pero se los quería compartir porque sí es un momento que analicemos que siempre hay solución para todo lo que nos podamos proponer, ¿verdad? ¿Y por qué les comparto? ¿Por qué para todo? Porque yo me puse a hacer un pequeño análisis de la escritura con relación a estos temas. Y me llevo la sorpresa a ustedes, que ya la sabía, pero que tal vez se me había olvidado, de que cada uno de estos temas, el manual de manuales, como le dicen muchos, o la palabra del Señor, como le decimos nosotros, está llena de respuestas. Para muchos solo son historias, son fábulas, pero para nosotros son anécdotas que vivió gente que creyó en el Señor, que hoy por hoy nos ayuda a sobrellevar y a salir en el día a día. Muchos buscamos una respuesta lógica a lo que nos está pasando. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me está pasando esto? Pero muchas veces no encontramos la razón. A veces es el enemigo que está actuando a nuestras espaldas y lo que quiere es hacernos que nosotros nos apartemos del camino del Señor. ¿Por qué Él quiere que nos apartemos? Porque en cada uno de los puntos que vamos a tocar
en todos ha sido glorificado el nombre del Señor. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Que al final de cada problema nosotros podamos decir, pero fue Dios el que me salvó. Fue nuestro Señor Jesús el que me dio la salida. Eso es lo que a Él no le gusta. Por eso es que Él busca apartarnos del Señor. Yo pude definir que la Biblia es como un manual que tiene muchos apartados en los cuales vamos a encontrar respuesta a todo. Amén. El primer tema, problema económico. ¿Alguien ha tenido problemas económicos aquí? ¿Alguien o todos hemos nacido en casa de millonarios? Y de hecho que hasta los millonarios tienen problemas económicos. Pero todos hemos pasado un problema económico, ¿verdad? Sea que tal vez hoy no tengo o que me iban a pagar un dinero y no me lo pagaron, o tal vez íbamos por la calle, me asaltaron y me robaron lo que tenía en mi presupuesto. Pero la Escritura nos habla de los problemas económicos. La Escritura lo voy a ir leyendo yo. Si usted tiene su Biblia y me quiere acompañar, pues con mucho gusto. Pero la Escritura en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un problema económico, me hace falta, no tengo alimento, no tengo ropa, no tengo vestido, mi Dios pues suplirá todo lo que le haga falta, así como sus riquezas en gloria. Quiere decir que hay una solución para un problema económico, ¿verdad? Cuando cantamos hace un momento decía que vivimos por lo que, no vivimos, perdón, por lo que vemos, porque yo puedo ver que mi situación está difícil y como está difícil pues me tiro a la perdición. No, cantamos y dice, no viviré por lo que veo, sino viviré por fe. ¿Por qué vivimos por fe? Porque decidimos confiar en alguien que nunca vimos, que nunca conocimos personalmente, pero que ha sido bueno con nosotros. Y eso se le llama fe. Creímos en alguien que nos muestra una mejor manera de vivir y por consecuencia vivimos por fe y no por lo que vemos. ¿Hemos sufrido alguno de nosotros depresión o ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Yo tenía esa duda porque yo decía, no, yo no tengo ansiedad. O nunca me ha dado ansiedad, nunca me ha dado depresión. Era lo que yo creía. Pero a raíz de que me enfermo, me doy cuenta de que mis preocupaciones acerca de no tener dinero, de no tener recursos, de vivir limitado, de no tener las mismas habilidades que tenía y de tener que cambiar, eso me empezó a ocasionar en mi mente angustia, aflicción, que aún así sabiendo que nuestro Señor está de nuestro lado, como les dije, la mente a veces es engañosa, dice la palabra, y ese sentimiento se considera como depresión o ansiedad. Depresión, ¿por qué? Porque no quiero levantarme, no sé si les ha pasado, que a veces, hoy no quiero, hoy sí no quiero. O quisiera dormirme unos 6 meses y despertarme 6 meses después, ¿verdad? ¿Les ha pasado? O que hoy no quiero ir a trabajar, hoy sí que mi jefe me perdone, pero hoy no quiero. Y no quiero, y a veces hemos preferido hasta perder dinero porque no nos sentimos bien. Como les dije, también eso está en la Escritura. Y eso lo leemos en Salmo 34:18. Y la Biblia nos dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir quebrantado de corazón? Alguien que está triste, que está preocupado, que está afligido.
Pero lo que me gusta de este pasaje dice, cercano está Jehová. ¿Quién es Jehová? Para muchos solo es un nombre, Jehová. Pero no, cuando leemos la historia, Jehová de los ejércitos era el que seguía, el que llevaba, mejor dicho, al pueblo, el que prometió en algún momento sacar al pueblo de donde estaba y devolverlo a la tierra prometida. Era Dios prácticamente, lo que nosotros le llamamos Dios, la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cercano está Jehová, cercano está Dios, cercano está Jesús, cercano está el Espíritu Santo. A los quebrantados de corazón, los que estamos afligidos, estamos tristes, estamos preocupados, tenemos dolor en nuestra alma, estamos enfermos. A eso se refiere. Ya hablamos de problema económico, hablamos de depresión, tristeza, ansiedad. Está en la escritura. Ahora hablamos de enfermedad, alguna enfermedad incurable. ¿Creen ustedes que está la enfermedad en la Biblia? Pues la verdad hay muchos pasajes que hablan sobre enfermedad, pero este de Isaías 53:5 me gusta. La Biblia lo dice así. Es la parte final de Isaías 53:5. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Las llagas de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que llevó nuestras enfermedades, dice la palabra. Por sus llagas fuimos curados. Él murió por nosotros y nos dio salvación. ¿Qué es importante que tenemos que entender en esta parte? Que de todo lo que podamos platicar hoy, de todo hay respuesta en la escritura. Entonces yo quiero que salga con una cosa en su mente. Si usted sale con eso en su mente, creo que la prédica de hoy valió la pena. Que todo lo que usted se vea afectado o todo lo que usted quiera saber está en la escritura, ¿verdad? Todo. La escritura también nos muestra a nosotros en el transcurso de toda la escritura un montón de situaciones en las cuales los momentos eran demasiado complicados, imposibles, pero por eso les decía que el enemigo eso es lo que quiere, que lo veamos imposible. Pero ¿qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús? Que veamos el desenlace de cada uno para que veamos que es posible. Son poquitos ejemplos los que les voy a poner. El primer ejemplo que les voy a poner es los muros de Jericó. ¿Se recuerdan ustedes de esa parte de la escritura de los muros de Jericó? ¿Por qué creen que el Señor tiene esto en la escritura? Analice. ¿Por qué? Se los pongo en contexto. El pueblo de Israel venía de un momento complicado y va hacia la tierra prometida, ¿verdad? O sea, el Señor los sacó de Egipto y se los lleva a la tierra prometida. Pero en ese transcurso de que el pueblo de Israel va a la tierra prometida, se topan con un montón de problemas. No solo con uno, se topan con un montón de problemas. Entre ellos, Jericó. El pueblo de Israel tenía que ir conquistando y tenía que ir avanzando para poder llegar a la tierra prometida. El pasaje nos habla de que el líder ve en visión, me imagino, ve a alguien que le dice que tiene que conquistar Jericó. Pero ¿cuál es el problema? Que Jericó no era una ciudad como cualquiera de las ciudades que podamos ver ahorita, ¿verdad? Ciudades que no tienen muros, ciudades que no tienen ni siquiera seguridad. Jericó no era de esa forma. Jericó dice que era una ciudad tan grande y tan segura
que nadie podía entrar a esa ciudad si no era que se le abrieran las puertas por dentro. Las paredes eran tan gruesas que cabía un carro de caballos en medio. Quiere decir que tenía una cantidad de piedras esa pared que se hacía imposible para el pueblo de Israel entrar a conquistarla. Pero ¿qué es lo que me gusta de este pasaje? Que viene el ángel del Señor, le dice al profeta y le explica cómo tiene que hacer él para poder conquistar Jericó. Eso lo hemos leído, ¿va? En algún punto. Que primero van a dar una vuelta y luego van a dar otra vuelta y van a dar otra vuelta. En total son 7 vueltas y el último día tienen que dar 7 vueltas. Y en cada vuelta tienen que ir gritando, tienen que ir cantando, tienen que ir alabando el nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Obedeció lo que el Señor le había dicho. Parecía imposible que algo fuera a pasar, porque hasta la misma gente se preguntaban qué iba a pasar, porque dieron la primera vuelta y no pasó nada. Dieron la segunda vuelta y no pasó nada. Y así la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vuelta y no pasó nada. Dieron las 7 vueltas y al final, que dieron las 7 vueltas en el último día, como iban con la emoción, pero iban creyendo en el Señor, dice que empezó a temblar la tierra. Y lo que parecía imposible para los ojos de ellos, se volvió posible porque se derrumbó ahí sí que de esas paredes enormes. Y fue tan maravillosa esa parte de la escritura porque dice que se derrumba, pero queda de una forma en la cual, según los historiadores, quedó de una forma que le fue fácil al pueblo poder brincar. Como que hubiera sido una pared que se quedó de ladito y un par de brinquitos y ya estaban adentro. Aquí tenemos uno de los muchos ejemplos que tiene la escritura de que si uno confía en el Señor y uno hace lo que el Señor pide, que es obediencia, se puede obtener un milagro. ¿Cuál fue el milagro aquí? La conquista de Jericó. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el pueblo? La obediencia. Porque yo me imagino que los otros se burlaban de ellos porque los vieron caminando y tocando trompetas y cantando. Estos locos, ¿va? Pero así se fueron los días hasta que el Señor hizo un milagro. También tenemos otra clase de muros, no solo los muros físicos. Tenemos los muros de la escasez y la economía. Platicamos hace un momento que todos hemos tenido un problema económico, ¿verdad? Hemos tenido algún problema económico, financiero en algún momento. Este pasaje está en Primera de Reyes 17, bueno, del 1 al 16. Se los voy a poner en contexto también. Esta es la historia de la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan ustedes de esta señora? ¿Se recuerdan? Esta es aquella historia donde la señora viene, no tenía harina, no tenía más que comer, pero le dio al profeta lo que el profeta le pidió y el Señor le multiplicó. Pero ¿qué es lo que me gusta de esta historia? El profeta sale, aquí hay 2 puntos de vista, está el punto de vista de la señora, de la anciana, y está el punto de vista del profeta. El profeta sale huyendo porque obviamente él está predicando en contra de una mujer que estaba haciendo cosas incorrectas, que ellos están queriendo promover otros dioses y al final él va en contra de eso. ¿Qué ordena a esta señora? Que lo manden a buscar y que lo maten. Entonces el Señor le dice, vámonos, te tenés que ir porque me sirves más vivo que muerto, y se lo lleva, ¿verdad? Él iba con aflicción, iba preocupado, iba huyendo, no sabía qué iba a hacer de su vida, pero primero el Señor le dice que lo lleva a un lugar y es aquel pasaje donde el Señor nos habla de que le dio de comer
por medio de los cuervos. No sé si se recuerdan de ese pasaje, donde él estaba escondido en una cueva y ahí llegaban los pajaritos a darle su comida y su alimento. Yo me imagino que en el lado del profeta había mucha preocupación por su vida, por su familia, por todo lo que fuera a pasar. Podríamos decir que tal vez ahora en estos tiempos tal vez tuvo ansiedad, ¿verdad? Tal vez tuvo depresión, porque no sabía si lo que estaba haciendo era bueno. Al contrario, él estuvo con el Señor y el Señor le mostró su misericordia. Y es por eso que él sale de ese lugar, el Señor lo manda y lo lleva con la señora, con la viuda, mejor dicho, lo lleva con la viuda. Ella también estaba atravesando su momento de escasez, ¿verdad? Ella no tenía dinero, dice que no tenía recursos y lo único que le quedaba era un poco de harina y aceite. Era lo único que le quedaba. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que el profeta obedece la voz del Señor para decir no te vas a ir allá y te vas a quedar de aquel lado. Vas a ir con esta señora y ahí te vas a quedar. Y él va haciendo lo que tiene que hacer. Él con sus problemas, a llegar con una señora que tenía problemas también, ¿verdad? O sea, son dos personas con problemas que el Señor los junta para hacer un milagro. Porque dice este pedacito de la escritura que el profeta llega, le habla, platican y al final él le dice, mira, tengo hambre. Y ella le dice, bueno, pero es que no tengo, ¿va? Solo tengo este poco de harina, este poco de aceite, es lo único que me queda. Y él viene y le dice, no, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Dámelo a mí primero, ¿verdad? Hazlo para comer y dámelo a mí. Ella, entre sus problemas económicos, entre sus problemas de escasez, se topa que alguien que venía extranjero, pero que ella no conocía sus propios problemas, del que venía, digamos, del profeta, pero ella obedeció porque también sabía que algo podía pasar. Y que aún así, si no hubiera pasado nada, ella estaba dispuesta a morir con su hijo por ya no tener, ¿verdad? Ella prefirió darle al profeta. ¿Y cuál es el desenlace de esta historia, de la escritura, o de este evento? Que el Señor se manifestó. Se manifestó tanto en el profeta como en la viuda, ¿verdad? Le proveyó más harina, le proveyó aceite, hasta para regalar, estoy casi seguro. El Señor hizo un milagro económico en esta parte. ¿Por qué les comparto esto? Porque sé que todos en algún momento hemos tenido problemas emocionales, económicos, problemas familiares, pérdidas de seres queridos, enfermedades. Todos hemos atravesado por eso porque lamentablemente somos seres humanos y eso es lo que nos sucede a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Por haber despreciado al Señor estamos en la situación en la que nos encontramos y por eso el Señor nos permite que volvamos a tener comunión con Él. Yo le preguntaba al Señor en el momento que estaba viendo esto, decía yo, ¿y será que el profeta tuvo algún problema complicado, tuvo un problema de depresión? Y en Primera de Reyes encontré la respuesta. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. En esa parte el profeta dice ese párrafo de la escritura, que el profeta estaba agotado, estaba cansado, no quería levantarse de la cama, ni siquiera para comer, ni siquiera para comer. Por eso les preguntaba, ¿nos ha pasado eso a veces donde, ay no, yo prefiero dormir que comer, ¿va? Hoy sí no me levanto ni a probar un muffin de McDonald's, ¿verdad? No. En el final del pasaje dice, la palabra le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí el Señor es cuando le dice que tiene que agarrar sus maletitas y que se tiene que ir. Pero él estaba tan cansado, afligido, preocupado,
que no se quería levantar. Eso es lo que a hoy por hoy se le conoce como depresión, o lo que los científicos le pusieron depresión. La depresión podríamos decir que es como que la falta de fe, la falta de esperanza, que es algo que a todos nos abruma en el día a día, pero por eso confiamos en el Señor. Hablamos de la enfermedad. Ese también es una barrera que tenemos que nosotros encaminarnos, o que tenemos que nosotros sobrellevar y pedirle al Señor que nos ayude a salir. Hay muchos pasajes, pero yo coloqué uno que fue el que más me marcó, el de la mujer con flujo de sangre. ¿Se recuerdan ustedes de ese? ¿Lo hemos escuchado en algún momento? ¿Qué es lo que más me marca de esta parte de la escritura? Dice que esta señora en su época era una mujer impura, porque eso no le pasaba a cualquier mujer. La mujer que tenía flujo de sangre era considerada una mujer, por decirlo así, despreciada en la sociedad. Era mal visto, ¿verdad? Dice que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. Dice la escritura que ella se había gastado todo lo que tenía. Y cuando dice que se gastó todo, ¿cuánto era? Todo. Quiere decir que si ella tenía casas, terrenos, animales, si tenía cuentas en el banco, si tenía ahorros, dice que se los gastó todo, ¿verdad? Para ella esto significaba prácticamente el fin. Así como vimos en la viuda en el ejemplo anterior, ella también estaba en lo más bajo, ¿verdad? En lo más, tocando fondo. ¿Qué es lo que me gusta de este pasaje? Ya sé que la señora estaba enferma, los que hemos estado enfermos pues hemos visto, ¿verdad? Cuando hacemos cuentas, cuánto hemos gastado, que en exámenes, radiografías, que un ecocardiograma, que un encefalograma, que si nos vamos a hacer los exámenes ya completos, ¿verdad? Una resonancia electromagnética, nos damos cuenta que ahí suma y suma y suma dinero. Yo le hice una pregunta a una persona que quiero mucho cuando yo me enfermé y le digo yo, mira, tengo una curiosidad. Por el tiempo que yo estuve en el hospital y más o menos los gastos que yo me acordaba que tuvieron, en un hospital privado, como cuánto más o menos saldría esa cantidad. Gracias a Dios, pues pagaba el seguro social, ¿verdad? Pero según yo, pues me iba a decir unos 20,000, 30,000, 50,000, ¿verdad? Cuando me dicen, mira, es que por la noche en el intensivo tanto, por la otra tanto, y me empieza a sacar una lista, me dice, barato, hubieras gastado como unos 150,000 quetzales. Y de hecho que en un hospital privado sale, incluso puede llegar a salir hasta mucho más. Y si más la medicina, ¿verdad? Que te tienen que dar tal medicamento, sale tanto, entonces así va sumando y va sumando y va sumando, que es una cantidad de dinero. En el caso de esta mujer, dice que se lo acabó todo, ¿verdad? Ya no tenía nada. Pero tuvo una acción que es lo que muchas veces nos falta, que es la acción de la fe. Ella no solo estaba enferma, sino también cayó en depresión, en ansiedad y todo lo que hemos platicado. ¿Por qué? Porque ella decía que lo único que le quedaba era buscar a aquella persona que había escuchado de él, y dice que lo único que ella quería era que si él de verdad podía sanar, aunque sea tocar el borde de su vestidura, o sea, de su manto, su túnica que él tenía, ella sabía que si él podía sanar, él era el único que la podía sanar. ¿Cómo termina esta reflexión de esta parte de la escritura? Que ella toca el manto de nuestro Señor Jesús
Es la única vez en la escritura donde se menciona que hubo electricidad corriendo por el cuerpo de nuestro Señor Jesús por la fe de una persona. Es la única vez que se menciona que alguien que no fue a pedir misericordia al Señor de frente, sino que solo con tocar. La fe fue tan grande que salió el poder de nuestro Señor Jesucristo para sanarla. Termina este pasaje en Marcos 5:34, dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Quiere decir que aquí también podemos ver que en la enfermedad el Señor tuvo misericordia. Para ir terminando ya, parte de lo importante que le decía yo a nuestro Señor, que yo lo que quiero al momento de transmitir con ustedes una enseñanza, una reflexión, no es solo que usted salga, ay, que el hermanito me habló como de 50 pasajes y me llevo una lista de versículos o me contó algunas historias, no, sino quiero que usted salga convencido que la escritura tiene la solución a todo, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, que usted el día de hoy salga convencido de que el Señor puede cambiar la situación en la que usted se encuentra. ¿Por qué estoy convencido? Porque la escritura también nos muestra cómo el Señor ha hecho milagros de donde no hay. Lo acabamos de ver con algunos ejemplos. Pero yo coloco este ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes en la parte de la escritura cuando nos habla de que llega el profeta y lo único que tiene a la mano para poder mostrar un milagro del Señor son todos aquellos huesos de gente que había muerto en ese lugar? ¿Se recuerda? Si no se recuerda, se lo comparto. Era una situación tan complicada en ese momento que el profeta viene y pregunta al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dice qué es lo que hay ahí. Entonces él viene y le dice, pues aquí solo hay un montón de huesos, ¿va? Entonces profetízale a los huesos que se reconstruyan y que salgan, porque es lo que te va a ayudar. Viene el profeta y dice en Ezequiel 37, esa es la parte que encontramos en Ezequiel 37. Bueno, le voy a leer la última parte, pero ¿qué es lo que sucede? Y viene el profeta, profetiza y dice que los huesos empezaron a reformar carne, a reformar tendones, a reformar ligamentos. Yo no sé si usted ha visto algo así. Ver un pedazo de fémur ahí tirado y que de repente empiece a generarse carne, ¿va? Yo no lo he visto. Pero si el Señor lo dice en la escritura que así sucedió, yo estoy convencido que así sucedió. ¿Por qué? Porque cuando hemos nosotros pedido fe y hemos declarado en fe que el Señor nos ayuda, el Señor nos ha resuelto problemas. He escuchado testimonio de gente que de repente aparecieron sin deudas un día. No, pues ya está pagada su deuda, ¿va? Saber quién fue, quién pagó, el Señor utilizó un ángel o de repente, mira, el Señor me dice que te dé esto, ¿va? Pum, te regalan un carro y con ese carro puedes generar dinero para poder hacerlo. Hay muchos milagros. Pero en este caso la pregunta que hace el profeta o la declaración que hace es de que llama a los huesos a que se regeneren, y esto yo lo puedo observar y comparar como que es una esperanza que el Señor le estaba dando al pueblo. Era esperanza. Y esta, aparte de ser un ejemplo donde yo digo nos da esperanza, termino con el último ejemplo, que en este caso era cuando yo leo lo que es Job. A mí Job me gusta leerlo en el sentido para aprender cómo es mantener la fe en el Señor. No sé si ustedes se recuerdan de la historia de Job. ¿Se recuerdan? O les cuento parte de la historia de Job. Job era una persona que tenía mucha riqueza, tenía familia, vivía bien, era millonario en su época. Viene el enemigo, como diría por ahí, el enemigo es puerco, dicen.
¿Qué le estaba haciendo Job al enemigo para querer afectarlo? ¿Le estaba haciendo algo? ¿Estaba enemigo? ¿Sos una porquería? ¿O sos aquí? ¿Sos allá? No, dice que él vivía su vida tranquilo, alabando a Dios. Pero dice que el enemigo viene, llega a la presencia del Señor. El Señor viene, me imagino que le está hablando a los demás ángeles, ¿verdad? A los que estaban en el trono, a los 24 ancianos. De plano, me imagino que están en alguna plática. Y de repente este cizañudo le dice, no, de hecho que el Señor le dice primero, ¿has considerado a mi siervo Job? Y empieza el enemigo con su cizaña, ¿va? Es que es Job, ¿va? Porque tú lo tienes protegido. Por eso es que él es Job. Si no, fuera un cualquiera. Pero te aseguro que si le quitas todo lo que le has dado, va a blasfemar contra ti. Imagínense. Primero llega al reino, el Señor le dice, mira, ¿has visto a Job? Sí, lo primero que hace es querer poner a Dios en contra de Job. Pero Job no le estaba haciendo nada. Job estaba viviendo su vida como Dios le había mandado. Para no hacer larga la historia, viene el padre y le dice, bueno, está bien. Si tú quieres, pues quításelo todo y vas a ver que no. Eso sí, su alma no la puedes tocar. Y todo lo demás sí. Le quitó a los hijos, que se murieron sus hijos. Le quitó toda la riqueza. Quedó pobre. No solo le quitó los hijos, los que por aquí en la iglesia o que nos ven que han perdido un hijo, estoy casi seguro que es un dolor que no tiene comparación, perder un hijo. Alguien decía por ahí que el que pierde a un padre se le considera huérfano. El que pierde a su esposo o a su esposa se le considera viudo, ¿verdad? Pero el que pierde un hijo no hay una palabra que pueda describir ese sentimiento. Por eso es que es muy difícil. Pero él perdió a todos sus hijos, no solo uno, perdió a todos. Perdió su riqueza, su estatus. ¿Qué es lo más difícil para alguien que estar en esa situación? Como vimos al principio, todo se le complicó. Fue una cosa tras otra, una cosa tras otra. Pierde dinero, pierde a sus hijos, le cae una enfermedad tan fuerte que dice la escritura que se rascaba con una varita, porque ya estaba muy lastimada su piel y solo era para medio aliviar la picazón de la enfermedad que tenía. Vemos también que la esposa de Job le dice, mira, algo le tuviste que hacer a Dios, ¿va? Porque Dios no castiga tan duro, ¿verdad? Dios ahorca, pero ¿cómo es? Dios aprieta, pero no ahorca. Dicen el refrán, ¿verdad? Él decía, no, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Fue tan grande la depresión en la que cayó Job que hasta llegó a maldecir el día de su nacimiento. Imagínense ustedes tener que decir, la gran pucha, maldigo el día en que nací por todo lo que me estaba pasando. Pero aún así dice la escritura que él no manifestó palabra en contra de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Entender hasta qué punto está lo imposible en nosotros, pero que muchas veces decimos, ay no, mejor hoy no voy a ir a la iglesia. No, hoy estoy deprimido, no voy a buscar de Dios. Dios se alejó de mí. Dios no me quiere. Dios quiere a los pastores, a los que tienen dinero, pero a mí no me quiere. Porque yo estoy pasando penas, tengo problemas familiares, problemas en mi casa, problemas económicos, problemas de salud. Entonces Dios se apartó de mí. Eso fue lo mismo que pudo haber dicho Job. Dios se alejó de mí. Y de hecho que sus amigos también le dijeron eso, que algo había hecho él para enojar tanto a Dios y que Dios lo castigara de esa forma. Pero no era en sí el hecho de que él se apartara
o que el enemigo buscara que él pasara la enfermedad. Lo que él quería era que Job apartara su mirada de Dios. Eso es lo que él quería. Que en algún punto Job maldijera a Dios por lo que le estaba pasando. Entonces ahí él iba a lo más seguro, llegar a la presencia de Dios y decirle: ya viste que te lo dije, solo por las bendiciones es que te busca. Eso es lo que él quería, ir a la presencia de Dios. No lo dice la escritura, pues tampoco lo voy a tomar tan literal, pero es lo que yo me imagino. Que al momento de él destruirle la vida a Job, y que Job llegara a caer en blasfemar o recriminarle al Señor, él iba a tener el argumento para decirle a Dios: no, es mentira, él no te amaba. Pero dice la escritura en el pasaje, ese lo tenemos en Job 42, ya para el final de ese pasaje, cuando Job aún así dice que no levanta su voz ante el Señor. 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia ahí? La confianza en Dios. Que Job sí sabía que Dios podía hacer posible lo que para él en ese momento era imposible. ¿Y cuál era su palabra? Dios me lo dio, Dios lo quitó. Y de todas formas sea el nombre de Jehová bendito, decía. Y eso es lo que muchas veces nos falta. ¿Por qué les quería compartir esto, hermanos? Porque muchas veces venimos a la iglesia o vamos a una iglesia a buscar de Dios, pero queremos buscar de Dios de una manera donde creemos que es la obligación de Dios darnos lo que nosotros necesitamos porque Él me creó. Y si Él me creó, me lo tiene que dar. Y no funciona así, porque digamos ya los que tenemos más de 18 años, la ley nos dice a los padres de que si el hijo tiene 18 años, pues si el padre quiere dejar de proveer, que provea, ¿verdad? Que deje de proveer. O sea que ya no es obligación de los padres. Pero es muy diferente cuando nosotros entendemos que Él tiene la provisión y nosotros nos acercamos al Señor a pedirle al Señor. Cuando estamos tristes, lo leímos: venid a mí los que estén quebrantados en su corazón. Señor, hoy me siento triste, me siento bajado, tengo estos problemas, me peleé con mi esposa, me peleé con mis papás, hice esto, no tenía que haber hecho esto, caí en pecado, en una tentación. Eso es lo que Él busca, que nosotros confesemos nuestros pecados para que Él pueda perdonarnos, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir un momento que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Aprendimos un canto, si ya se lo sabían. Nada es difícil para Dios. Yo no sé cómo ha estado su vida, no sé cómo ha estado su corazón primero, si hay amargura, si hay tristeza, si hay dolor, si hay alguna situación que pudiera cambiar su pensamiento, enfermedad, problemas familiares, económicos. Pero de lo que sí estoy seguro es de que el día de hoy sí tenemos la opción de poder decir que el Señor nos sacó de lo imposible y nos llevó a lo posible. Faro en la oscuridad, esperanza y amor, palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, ministerios, luz internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios, luz internacional, ministerios, luz internacional.
Ministerios Luz Internacional.